Introducirnos en este tema de los modelos pedagógicos nos hace reflexionar que la educación es un proceso de socialización de los individuos, en el que adquieren conciencia cultural y conductual, y que es un medio de formación de las generaciones según los patrones que establece la cultura. Por ello resulta de vital importancia potencializarla, mantenerla y desarrollarla, pero ello no sería posible sin los modelos pedagógicos. Por ello es que si nosotros nos preguntamos cómo y desde qué principios han sido creados, cuáles son los modelos pedagógicos existentes, qué conceptos se asumen de modelo pedagógico desde el proceso educativo, quiénes se ocupan del quehacer pedagógico formativo y cuál es su rol. Partiendo de todos estos interrogantes es que consideramos que surge este trabajo que aquí presentamos, buscando con ello reflexiones desde los factores cognitivos, procedimentales, filosóficos, políticos e históricos sociales, que den de alguna manera esa idealización de modelo pedagógico. Desde esta actividad no pretendemos más que no sea construir una visión crítica sobre lo que son los modelos y que permita interpretar las realidades de formación y generar procesos de cambio y transformaciones pertinentes, flexibles, sistemáticos, orientados a intervenir los contextos educativos de su influencia y generar escenarios favorables a mundos cambiantes. Consideramos que se requiere que cada maestro de esta era asuma un marco referencial relativo a los fines y las normas de la educación de esta nueva sociedad, como dice Vicario en el 2003, que al mismo tiempo respondan a los retos del tipo de civilización que deseamos impulsar. Vamos a descubrir que los modelos pedagógicos son de mucha relevancia y que su implementación se permitirá tener un verdadero derrotero de trabajo en las aulas y fuera de ellas, facilitando la selección, la integración, organización y el desarrollo de un currículo. Por tal razón, esta cuestión es fundamental y no puede ser respondida al calor de la emoción de cualquier actividad, sino de la formulación clara y ordenada de ideas que se nutren desde las perspectivas diferentes y multidimensionales, donde participen distintas disciplinas. Es por eso que vamos a iniciar con el estudio minucioso de cada uno de los referentes teóricos suministrados por nuestro docente, y que todos esos referentes teóricos fueron condensados en 3 mapas conceptuales. Los invitamos a todos a entrar en el mundo de los modelos pedagógicos. Al revisar el documento Educación y Modelos Pedagógicos y también al enriquecernos con la observación de algunos videos, pudimos construir este mapa conceptual. Ahora bien, no podíamos dejar a un lado términos muy valiosos como tendencia, como corriente, como enfoque y paradigma. ¿Por qué? Porque este derrotero y esta organización nos va a poder permitir comprender este magno concepto. Cuando nosotros nos referimos a tendencia, lo hacemos como ese conjunto de ideas que se orientan a una dirección específica, referida a las concepciones en educación. Una tendencia nos conlleva a una corriente, definida como aquella que se aplica en un momento histórico en la sociedad. Las corrientes dan lugar a los enfoques, concebiendo el enfoque educativo como aquella impronta que busca justificar los elementos educativos. Y un enfoque se convierte en el referente teórico de un modelo. Y los modelos nos van a conllevar a paradigmas, definidos como aquel gran conjunto de creencias que nos permiten ver y comprender la realidad de determinada manera. Dichas creencias, que es lo que asumimos y los que creemos, incluyen también ciertas percepciones y postulados filosóficos que en un determinado momento van a compartirse con la comunidad científica. En el mundo de la educación y liderados por todos estos movimientos psicológicos,
Se han creado un sinnúmero de paradigmas, pero ahora bien, en el campo educativo podemos nosotros expresar que todo esto nos va a conllevar a poder formar un concepto claro de lo que es modelo. Dentro de educación siempre van a estar ligados dos situaciones, lo que se concibe como modelo pedagógico y modelo educativo. Pero antes de eso, debemos decir que el modelo es una herramienta conceptual y una representación físico-mental de las características de un objeto, y que en el campo de educación vamos a encontrar lo que es un modelo educativo y un modelo pedagógico. Entremos a definir qué es un modelo educativo. Es una construcción social que refleja las políticas educativas de un contexto sociocultural y económico, que es concreto y que es coherente con la filosofía y la concepción teórica de la educación. Mientras que el modelo pedagógico, en un sistema formal, es lo que busca interrelacionar los agentes básicos de esa comunidad educativa con el conocimiento científico para poderlo conservar, producirlo o recrearlo dentro de un contexto histórico, geográfico y cultural. Es decir, que para que exista uno, debe darse el otro. Cuando revisábamos la literatura y nos veíamos los videos sugeridos, encontrábamos las diferentes concepciones que se ha tenido de modelo. Tenemos el aporte de Snook en 1973 cuando dice que el modelo es un esquema interpretativo que selecciona datos esenciales de la realidad. Tenemos a Parra en el 2007 cuando dice que los modelos pedagógicos se conciben como una serie de componentes que permiten definir en cada uno de los eventos educativos fundamentales y que es una teoría educativa a partir de la cual se posibilitan y se determinan ciertos propósitos. No podemos dejar a un lado cuando Paulo Freire nos dice que se asume el método como un concientizador, como un renovador, como un transformador, en el que se tomen en cuenta al alumno como el participante más activo del proceso de aprendizaje. A través de estas diapositivas abordaremos los fundamentos teóricos de los modelos pedagógicos. Iniciamos con el concepto del modelo pedagógico, que es la construcción teórica fundamentada que interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica con cada uno de los contextos históricos definidos, el cual implica un contenido, el desarrollo del estudiante y las características de la práctica docente. Otro de los modelos pedagógicos que a continuación abordaremos es el modelo pedagógico conductista, donde sus autores son Flores y Roles. Ellos proponen que la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se haya representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo. Aquí el rol del estudiante debe ser participativo, el rol del docente es un programador, y entre los métodos que ellos nos recomiendan la fijación, el refuerzo y el control de aprendizaje. Otro modelo que a continuación tenemos es el modelo pedagógico progresista. Aquí se fundamenta en la escuela nueva y con ello se rompe el paradigma tradicional, el que explica el aprendizaje como el proceso de las impresiones que va desde el interior, y en su lugar la nueva escuela defenderá la acción como condición y garantía de aprendizaje. El rol del estudiante, el estudiante es el centro del saber escolar, el docente es un tutor que ambienta los procesos del estudiante. Aquí tenemos otro modelo que es el modelo pedagógico crítico radical. Su concepción está basado en una crítica a las estructuras sociales que afectan la vida de la escuela, particularmente situaciones relacionadas con la comunidad escolar y la estructura del poder. El rol del docente se caracteriza por la coparticipación con sus estudiantes en la reflexión crítica de sus propias creencias y juicios. A su vez, esta se concibe como los textos que se utilizan en los procesos de enseñanza no solo son como los libros, sino también las fuentes originales
de la cultura popular, los diversos discursos que explican un hecho y el lenguaje, entre otros. El modelo pedagógico cognitivista, tenemos su autor Flores, tiene como concepto la meta que cada individuo acceda progresiva y secuencialmente a la etapa del desarrollo intelectual, de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno. El aprendizaje es una manifestación de los procesos cognitivos ocurridos durante la interacción. Su importancia está en el desarrollo de los procesos cognitivos. Sin embargo, existe la posición teórica que considera que esta corriente pedagógica es una variante de la escuela nueva y del progreso pedagógico. Otro de los modelos que tenemos es el modelo pedagógico tradicional, donde sus autores son Flores y Roles. Este método básico de aprendizaje verbalista, que dicta su clase bajo el régimen de disciplina, donde cada estudiante son básicamente los receptores. El rol del estudiante es el que recibe la información y la norma transmitida, y el docente cumple con la función de ser transmisor, dicta la acción y da el conocimiento. Entonces aquí, bajo esta diapositiva, hemos tratado los fundamentos teóricos de los modelos pedagógicos. En esta diapositiva abordaremos la caracterización de los modelos pedagógicos. Vemos cómo aparecen algunos aportes desde la filosofía y la psicología, como algunas corrientes como el racionalismo, el empirismo, el estructuralismo y el funcionalismo. Dentro de esta caracterización se plantea un conjunto de habilidades idóneas que deben presentar un individuo en la sociedad. Es por eso que algunos autores como de Zuviría y Chur nos comentan que el aprendizaje humano, más que un proceso de educación, es un proceso de formación. Y además, Chur nos comenta que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera. Ortiz nos dice que el aprendizaje es la transmisión de valores culturales, éticos y estéticos que se marcan en métodos, vías y procedimientos cada vez más eficaces y efectivos para hacer realidad el ideal del individuo de cada época. Propone la escuela tradicional, que tiene como propósito moldear la personalidad del sujeto, teniendo en cuenta que es el resultado de la influencia de factores extremos, y en la escuela activa considera que el sujeto se autoeduca a través de la simulación de la realidad, participa de ello y efectúa cambios, por lo que el aprendizaje debe funcionar a partir de las necesidades del individuo y no buscar replicar las costumbres socialmente acertadas. Blanchard nos plantea que el aprendizaje es un modelo para lograr cambios de forma prometida y sistemática sobre el ser humano en torno a un propósito fijo. Modelo pedagógico con énfasis en contenido, modelo pedagógico con énfasis en los efectos, modelo pedagógico con énfasis en los procesos. Aquí también miramos que se clasifican según algunos fines. Flores nos plantea que es el proceso mediante el cual una sociedad particular inicia y cultiva en su individuo la capacidad de asimilar, producir en la cultura. De Zuviría plantea que el problema principal de la educación es solucionar el interrogante respecto del tipo de hombre y de sociedad que se quiere formar. El aprendizaje se ubica en varios espacios sociales, donde reconoce que el proceso educativo debe partir de la búsqueda intelectual fomentada mediante el interés por la investigación y la curiosidad de lo desconocido. Además, se proponen el enfoque cognitivo, enfoque expresivo y el enfoque afectivo. El enfoque cognitivo nos permite que el individuo traduzca sus percepciones, clasificándolas, organizándolas y construyendo estructuras cognitivas con las mismas. El enfoque afectivo permite la valoración de eventos, situaciones y objetos del mundo que se consideran herramientas como instrumentos afectivos, entre otros.
El enfoque expresivo transforma lo que sabe, siendo el individuo en lenguaje, en acciones constructivistas. Las herramientas consideradas son los textos, el lenguaje y las operaciones codificadoras. Ha sido toda esta participación en la caracterización de los modelos pedagógicos.